Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Muy buenas tardes, amada iglesia, Dios les bendiga en gran manera. Gracias por una vez más poder compartir por esta vía la palabra de Dios. Sé que Dios ya había preparado esto para nosotros desde hace mucho. Deseo en mi corazón que estén muy bien, como también deseo que muy pronto podamos estar juntos una vez más en nuestra amada iglesia cristiana Filadelfia. Esta tarde me gustaría compartir junto a ustedes desde sus hogares una pequeña enseñanza que realmente tocó mi corazón, una pequeña enseñanza que realmente me hizo suspirar de amor por la palabra de Dios. Me encantaría que me puedan acompañar con sus Biblias en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Amén. Ok, este verso es el que más vamos a desarrollar, estos versículos, pero me gustaría entrar un poco más en contexto para que podamos entender a qué se refiere Pablo con lo que está diciendo en esos versículos. Ok, esto lo escribe Pablo a Timoteo, un joven aprendiz que estaba a cargo de una comunidad cristiana en Éfesos, ¿ok? ¿Y por qué Pablo le escribe esto a Timoteo? En ese tiempo, la comunidad en la que Timoteo estaba a cargo, se habían levantado muchos falsos profetas, muchas enseñanzas erradas, muchas falsas creencias que creo que no se aleja mucho de lo que hoy estamos viviendo. Realmente, Pablo le escribe esta carta a Timoteo para instruirlo y decirle, mantente firme, pero primero vamos a leer el capítulo 3, del 1 al 5, y dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Quise leer esto porque cuando lo hice yo por primera vez, cada línea que leía decía: esto existe, esto está ahora, esto está sucediendo. Y mientras más leía, entendía y podía ver claramente cómo Dios está diciendo: esto ahora está. Pero si leemos el versículo 12 al 15, dice lo siguiente: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Pablo le está diciendo: mantente firme porque desde pequeño has sabido de las sagradas escrituras, que son las que te van a mantener firme en Cristo Jesús. Y le resalta lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Ok? Ya esta parte lo leímos, pero vamos a detenernos en toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo se refiere a esta palabra de inspirada, no se está refiriendo a una inspiración como un artista o un pintor que crea una obra de arte y está inspirado, o un compositor que se inspira por alguien o por algo para escribir, o un autor de un libro, de una telenovela, que se inspiró en sus emociones, en sus vivencias, en alguna otra cosa. Pablo no se refiere a esa inspiración. Inclusive, y algo sumamente importante, es que esta palabra en su forma griega, que es su forma original, aparece una sola vez en toda la Biblia, ¿ok? Y esta palabra se dice, llevada a la transliteración en español, se dice teonustos, que lo vamos a ver aquí en pantalla, ¿ok? Esta palabra teonusto, en su forma griega, es la unión de dos palabras. Y si lo vemos aquí en teonustos y dividimos la palabra teo, tiene el significado de Dios, y neustos quiere decir espíritu, viento, aliento. Si combinamos estas dos palabras, tenemos el aliento de Dios, y de allí el título de esta enseñanza. Lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es nada más y nada menos que la palabra de Dios tiene su origen únicamente en Dios. Si me acompañan en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios
dio vida desde el principio al hombre. Y el hombre es más que polvo, el hombre tiene un espíritu porque Dios es la fuente de vida del hombre. Incluso el aliento también podemos verlo presente en Juan 20:22, que dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo lo que podemos encontrar en la Biblia viene únicamente de Dios. Es el aliento vivo de Dios en nuestra vida. Y sí, pueden existir algunas interrogantes que lo pude leer en muchas ocasiones, y es que muchos autores que quisieron contradecir esto diciendo, ok, pero la palabra o las escrituras fueron escritas por hombres, ok, y la misma Biblia nos responde esa incógnita o esas interrogantes que muchas personas o muchos autores quisieron contradecir con respecto a que la Biblia es inspirada completamente por Dios. Si leemos 1 de Pedro 1, versos 20 al 21, dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, a cualquier contradicción, la Biblia habla, Dios habla. Y sabemos claramente, y quiero leerles algo al respecto, y es que sabemos claramente de que estos hombres pensaban, de que lo que estos hombres pensaban no tuvo nada que ver con lo que escribieron. Es decir, Dios creó a Pablo, creó a Juan, creó a Pedro, a los profetas, con ciertas características, cada uno de nosotros es diferente. Por lo tanto, creó a estos hombres para que se expresaran utilizando sus personalidades. Eso está sumamente claro. Todo lo que Dios nos quería decir de la manera en que Dios lo quiso. Y vemos un ejemplo claro en Jeremías 1:5 que dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios nos dice, creé a Jeremías, su mente, su alma, sus emociones, sus deseos, los puse en un ambiente determinado, entre otras cosas, para que a través de él Dios hablara a su pueblo. Esto es realmente impresionante, ya que ¿quién es el que crea la vida? ¿Quién es el que crea el alma? Y para eso hay una única respuesta, y es Dios. La Biblia es igual, a pesar de que fue escrita por hombres que utilizaron pluma, papel, tinta para escribir y que utilizaron sus personalidades para poder expresar algo. Esas palabras que escribieron fueron puestas por el Espíritu Santo. Ninguno de estos hombres tuvo que interpretar algo. Todo lo que escribieron fue exactamente lo que el Espíritu Santo quería que escribieran. Y esto es algo que debemos tener claro, y ahí fue cuando entendí lo que Pablo quiso decirle a Timoteo. Aunque vengan vientos, aunque se levanten falsos profetas, aunque vengan personas a decirnos lo que dice la Biblia es errado, vive de lo que ahora estamos viviendo, vive de libros de autoayuda, que no estoy diciendo que eso esté mal, ¿ok? Pero nos están enseñando que eso es lo que nos puede levantar, que eso es lo que nos puede ayudar de alguna u otra forma, antes de entender que la única ayuda o la ayuda idónea en nuestra vida es únicamente la palabra de Dios. Únicamente ella es la que nos va a enseñar realmente lo que Dios quiere en nuestra vida. Y ahora bien, yéndonos y continuando con el versículo 17, de 16 al 17, también nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto me hizo pensar, ir más allá. Y cuando nos dice es útil para enseñar, lo es. Claramente la Biblia es totalmente útil para enseñarnos, y también es útil para reprendernos, algo que en muchas ocasiones no nos gusta. Y me puso a pensar, como ya lo dije, en que yo crecí, gracias a Dios, en un hogar donde mi mamá siempre ha sido cristiana. Desde pequeña nos llevó a la iglesia. Y recuerdo que en muchos momentos en mi adolescencia, porque aún soy joven obviamente,
ella cuando nos quería decir algo, cuando nos equivocábamos en algo, ella siempre nos decía, porque la palabra dice, y llegó un momento dentro de mi adolescencia que eso a mí me irritaba, o sea, no me gustaba que mi mamá me dijera, la palabra dice, y en muchas ocasiones lo tomé como burla, y ya, digamos, ya de grande, ya años después, entiendo claramente que de verdad lo que la palabra dice es lo verdadero. Lo que la palabra dice es lo cierto, pero no nos gusta muchas veces. No nos gusta que en muchas ocasiones Dios nos tenga que reprender, Dios nos tenga que jalar y decirnos las cosas como realmente nos las tiene que decir, porque simplemente no nos gusta que nos regañen. A nadie realmente le gusta eso. Pero Dios es tan bondadoso y es tan perfecto que no solamente puede que nos reprenda a través de la Biblia, sino es que Él nos reprende, nos corrige y nos instruye. Y nos dice, estás haciendo esto mal, pero quiero que lo hagas de esta manera. Él no nos deja simplemente en, esto estás haciendo mal. Él nos dice, lo estás haciendo mal, quiero que lo hagas así. Y me hubiese encantado poder entender esto hace muchos años atrás, porque sé que me hubiese evitado muchísimas cosas en mi vida. Sé que como joven y hablándole a los jóvenes de la iglesia, sé que en muchas ocasiones preferimos buscar consejos de otras personas porque nos da miedo lo que la Biblia dice, porque nos da miedo lo que la Biblia nos puede decir, o en otras oportunidades porque no sabemos cómo comenzar a leer la Biblia. Les cuento que fue un debate para mí por muchos años cómo leer la Biblia, cómo hacer para enamorarme y leer y conocer la Biblia, porque era la típica muchacha que decía, bueno, voy a ver qué me va a decir Dios hoy, y hacía así, y no sé, no entendía. Obviamente nunca iba a aprender a leer la Biblia, lo que Dios me quería decir. En muchas otras ocasiones, cuando me sentía mal, que tomaba la Biblia y algún pasaje venía a mi cabeza, yo decía, wow, qué casualidad que esto tenga que ver con lo que yo estoy pasando. Y hoy en día entiendo que nunca ha sido una casualidad. Hoy en día comprendo y entendí una palabra que alguna vez escuché de alguien de la iglesia inclusive, que dijo, para mí la Biblia es Dios. O sea, para mí la Biblia es un ser viviente que vive conmigo, que lo llevo a todos lados, que me habla, que me escucha, y lo entendí completamente. Cuando estás mal, cuando te sientes mal y buscas la Biblia y aparece algo y es como que, wow, Dios me está hablando, y te sientes como, es porque es Dios, es porque es realmente Dios el que está dentro de aquí, el que escribió todo y completamente lo que en la Biblia existe. Entonces, hoy quiero decirte a ti, probablemente estemos viviendo en esos tiempos que estuvo viviendo Timoteo. Probablemente existan muchas falsas creencias, muchas ideas erradas de cómo nos quieren mostrar el mundo, de cómo nos quieren mostrar la vida, de cómo nos quieren mostrar a Dios. Y hoy te digo, la única manera en la que tú puedas comprender, saber y aprender lo que realmente Dios quiere para tu vida, lo vas a hacer a través de la palabra. No hay ninguna otra forma para comprenderlo. Inclusive, haciendo o realizando todo esto, toda la enseñanza, yo coloqué en mis redes sociales y hice una encuesta donde pregunté ¿qué significa para ti la Biblia? Varias personas respondieron, pero hubo una persona que con una sola palabra me llenó completamente, y esta persona escribió, lo es todo. Quizás yo estaba esperando otro tipo de respuestas, quizás yo estaba esperando que me dijeran la Biblia es, no sé, mi vida o lo que sea, pero simplemente ese todo superó todas mis expectativas, porque eso es la Biblia, lo es todo. Alguien más me escribió y me dijo, Isis, llevo mucho tiempo queriendo leer la Biblia, pero no sé cómo leerla. Y esto quiero también dirigirme a los jóvenes. Y es que a veces no sabemos cómo comenzar. No, vamos a decirlo así a manera no ofensiva, pero en mi caso no me enseñaron cómo comenzar a leer la Biblia. Pero un día comprendí
y entendí que vivía de excusas es que no sé cómo empezar y nunca empezaba. Y me llené por mucho tiempo de esas excusas. Y la única manera de aprender a leer la Biblia es comenzando. Si no comienzas, no vas a aprender lo que realmente Dios quiere decirte. Si no comienzas, todos los libros de autoayuda que ahora lees solo se quedan en un momento porque te ayudan un momento a sentirte bien y a pensar, wow, este autor me comprende. Cuando, wow, el único autor que debes dejar que entre en tu vida, que debes dejar que te comprenda, porque te comprende en su totalidad, porque te conoce únicamente a ti, es Dios. Y Dios es el origen. Y aquí está todo lo que puedas tener o lo que puedas necesitar para tener una vida llena de éxitos. Y no hablo de una vida llena de éxitos de manera monetaria, no me refiero a eso. Me refiero a una vida llena de éxitos, de plenitud, una vida llena de éxitos a nivel espiritual, que es lo que realmente tú y yo necesitamos en nuestra vida. Aunque se levanten en contra de la Biblia, en contra de Dios, tú y yo sabemos que realmente lo que está en la palabra es lo verdadero. Y me gustaría poder retarlos a muchos de ustedes que quizás no han sabido cómo comenzar, no han sabido cómo arrancar con la Biblia. Y es que muchas veces decimos, bueno, en enero comienzo a leer la Biblia. Muchas veces nos hemos dicho eso. En enero comienzo a leer la Biblia y llega febrero y leí 3 versículos. Es así, o sea, es completamente así, para nadie eso es un secreto. Pero el día que te enamores completamente, el día que te decidas, así como muchas veces te decides a ver una serie y completarla y esperar la saga, el día que te enamores de esa misma manera a leer la Biblia, ese día muchas cosas en tu vida van a cambiar. Ese día vas a tener muchas respuestas que hoy en día buscas, que te den otras personas, cuando solo la palabra de Dios puede dártela. Y bueno, creo que no tengo mucho más que decir. Más que gracias por haber escuchado esta palabra que para mi vida fue realmente gratificante. Siento que Dios me habló muy de cerca, siento que de alguna u otra forma quiero mejorar mi comunicación en cuanto a la palabra, siento que quiero ir más allá y poder realmente enamorarme de todo lo que Dios tiene para decirme dentro de la Biblia. Y espero y deseo que esa también sea digamos tu parte, que ese también sea tu deseo en cuanto a todo lo que Dios tiene para decirnos. Me encantaría también poder estar orando por ti, poder estar orando por ustedes y que sea Dios realmente hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta palabra, gracias por glorificarte en nuestra vida, gracias por hablarnos de la manera que siempre lo haces, Señor. Gracias porque sabemos que siempre tienes algo para nosotros, Señor. Sabemos que día a día tienes algo para enseñarnos, Señor. Sé tú, Señor, manteniéndonos firmes, sé tú, Señor, manteniéndonos confiados en ti, confiados en todo lo que tienes para nosotros, en todo lo que tienes para nuestra vida, Señor, en todo lo que tienes para ese propósito que has marcado en nosotros, Señor. Sé tú instruyéndonos, Señor, sé tú dirigiéndonos, sé tú hablándonos cada día a través de la palabra, Señor. Palabra vida, aliento de vida, Señor, que eres tú. Te damos infinitas gracias por todo tu amor hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, amada iglesia. Me despido y muchas bendiciones.